libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Alabado sea Dios. ¿Y a su nombre? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Denle un aplauso al Señor, amados. Alabado sea Dios. Leemos la palabra del Señor. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a orar al Señor. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso y poderoso nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu bondad y por tu justicia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Dios mío, aún por las situaciones complejas y difíciles que podemos vivir y que estrechan, Señor, nuestro espíritu, nuestras emociones. Te damos gracias, Señor, porque ellas nos enseñan, ellas nos instruyen, ellas nos corrigen, Señor, y nos hacen más sabios delante de tu presencia. Gracias por esas situaciones complejas, Padre. Porque nada de lo que ocurre, oh Señor, está fuera de tu voluntad. Tú tienes el control, Padre amado. Tú tienes el absoluto control sobre todas las cosas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y a tu pueblo perdones, a mí también, y nos dé sabiduría. Amén y amén. Ok, amados. En esta noche yo quisiera tocar un tema muy sencillo, pero que tiene una connotación bastante profunda, y es la sabiduría divina. La sabiduría divina o la inteligencia divina. Para los conceptos contemporáneos, la sabiduría se define como esa competencia, como esa capacidad para resolver problemas prácticos, problemas que a diario el hombre tiene que enfrentar. Un importante psicólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Harvard, él se llama Howard Gardner. Él es padre de la teoría de la inteligencia multifuncional. Él en su teoría ha venido impulsando un cambio revolucionario en la educación norteamericana, porque él allí coloca que ahora la sabiduría no es solamente hablar bien, no es solamente es tener lógica. Él allí pone de manifiesto la inteligencia lógica, la inteligencia lingüística, la inteligencia corporal, en sí 8, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia musical, y desglosa según la inclinación de la persona y coloca la inteligencia en cada capacidad, en cada competencia del individuo. Él allí, en su teoría, demuestra que ahora no es solamente inteligente aquella persona que habla bien. Ahora una persona que se comporta bien se le llama que tiene inteligencia interpersonal. La palabra de Dios también nos ofrece una variable de sabidurías. La sabiduría de Dios no está fomentada en un solo aspecto de la vida del hombre. Ella está representada en cada una de las áreas y nosotros tenemos que desarrollarla. Y en esta noche yo quiero desarrollar este tema de manera temática. Es un estilo de predicación en temas. Amado, y no quiero robarle el atributo a la Biblia Thompson. La Biblia Thompson es una Biblia, hermano, que nos da una extraordinaria herramienta de trabajo y de predicación a través de estudios temáticos. Ella tiene en su haber estudios temáticos que fortalecen la instrucción sana del individuo. Es una de las mejores Biblias que conozco. Esa es la Biblia de mi preferencia. Es la que yo llevo a todo lugar y a diario yo investigo sobre ella. Porque
pone al descubierto claramente cualquier error doctrinal a través de los estudios temáticos de textos en cadena. Y cuando se toca un punto, no le deja una opción a interpretar otra cosa, sino lo que la misma Biblia enseña, lo que la misma Biblia dice de sí misma, y así hacemos renombre de lo que nosotros profesamos, de que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. ¿Y por qué es nuestra regla de fe y conducta? Y por ahí un predicador protestante que se pasó a los católicos dice que no hay un versículo que enseñe eso. Evidentemente no hay un versículo que diga eso, y es cierto. No hay un versículo que diga eso, pero sí hay muchos versículos que enseñan eso. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, útil, dijo el apóstol Pablo. Y Pablo también dijo que sea anatema todo aquel que predique otro evangelio diferente. O sea que la Biblia tiene que ser nuestra orientación, porque el que predica algo diferente va a ser destruido por Dios. Así que, amado, nosotros conseguimos aquí en esta Biblia Thompson el desarrollo de un estudio temático que aparece con el número 3358, que habla de la verdadera sabiduría. Y quise hacer este inciso porque quiero darle honra a esta preciosa Biblia y animarlo a usted que se la compre, porque es muy buena. Y aquí aparecen los versículos y un tema de lo que significa la verdadera sabiduría divina, y que evidentemente se puede comparar con la inteligencia múltiple que desarrolla este importante profesor de la Universidad de Harvard, con más de 20 doctorados honoris causa. El tipo es una eminencia allá en Estados Unidos. Primero, la verdadera sabiduría empieza como principio, escuche bien, es el principio, no es el final, no es la madurez plena, es el principio solamente, con el temor a Dios. Usted está aquí, gracias a Dios, porque usted le creyó a Dios, y eso es temor a Dios. Usted está viniendo a la iglesia porque usted reconoció que Dios tenía la verdad o tiene la verdad, y eso lo llevó a respetar a Dios. El temor a Dios, desde mi punto de vista, tiene dos variables. La primera, siempre lo he comentado, es cuando usted cree en las promesas de Dios. Es cuando usted cree que obedeciendo la palabra de Dios las cosas van a ser mejor para su vida, para su familia, para su hogar, para su finanza, para todo. Usted obedece a Dios y respeta a Dios porque cree que después de la muerte usted va a recibir la herencia que Jesús prometió. Yo le decía a un profesor de biología que no cree en Dios, y yo le hice una pregunta dura por la calle del medio y le dije, o sea que lo que Jesucristo enseñó es mentira, o sea que Jesucristo fue un charlatán. No se atrevió a decir que Jesús fue un charlatán, ahí dudó. Porque cuando usted le tiene temor a Dios, usted tiene que creer que Jesús dijo que hay cielo y hay infierno. Usted tiene que creer eso, porque si usted no lo cree, usted está llamando a Dios mentiroso, y usted es acreedor de lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, que los incrédulos, los cobardes, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. El no creer a Dios es un pecado de muerte, es incredulidad. Así que la verdadera sabiduría empieza con el temor a Dios, el respeto, la reverencia a Dios, reverencia y confianza a sus promesas, pero miedo también a sus advertencias, y por qué no a sus amenazas. Algunos predicadores contemporáneos no estarán de acuerdo conmigo de que no se le tiene que meter miedo a la gente. Yo difiero completamente de esa postura, porque a los alumnos, que cuando yo empiezo a darles clase, yo tengo que darle de manera inmediata seguridad e higiene industrial, y ahí yo tengo que decirles que ellos van a trabajar con electricidad, y la electricidad mata si usted no la sabe operar de manera apropiada.
yo tengo que decirle a los motorizados, los que tienen moto, que en el estado Zulia mueren diarios 5 motorizados, mueren por accidentes. Si usted se va a comprar una moto, usted está en esa estadística. No, que yo manejo bien. Sí, usted maneja bien, pero el borracho que viene atrás o que viene adelante no maneja bien. Y los perros tampoco manejan bien, porque si se atraviesa un perro y te volcas, te medio matas. Y en la calle hay gente distraída, afanada, que después que te llega te dice: no te vi. Como me pasó a mí. Tenía 21, 22 años y yo iba intranquilo porque tenía que ir para la empresa a buscar un repuesto y regresar. Y iba un poquito afanoso. Y pasándome la delicia, miré así, no vi a nadie. Y yo le di, pero yo no vi a nadie. Y voy agarrando un motorizado, mi hermano. Yo lo vi que eso voló como si fuese un muñequito de trapo. Y le llegó un ciclón que estaba por allá, puto plum, eso parecía un muñequito de trapo. Y él lo más que decía: ay, mi madre, me mataste. Le partí una pierna, le partí un brazo. Yo le decía: es que no te vi, ¿dónde estabas? No te vi. Lo agarré, lo metí en la camioneta y me lo llevé para la clínica. Gracias a Dios, él se recuperó, jamás volvió a ser igual. No le voy a meter miedo de las motos. Claro que sí. ¿Verdad, hermano Kelvin? Hay que tener miedo. El temor a Dios es tenerle miedo a cometer pecados de muerte, porque hay una terrible consecuencia. En Hebreos dice: advertencia del que peca deliberadamente. Hay que tenerle miedo de tomar licor, porque los borrachos no entran a los cielos. Hay que tener miedo a fornicar y adulterar, porque los adultos y los fornicarios no entran a los cielos. Hay que tener miedo de hacer brujería, porque los brujos y los hechiceros tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces la sabiduría tiene 2 variables: respeto y confianza a las promesas, y miedo a sus amenazas, las de Dios. Amén. Segundo, en Job dice, capítulo 32, versículo 7: yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Después que usted tiene el temor a Dios y comienza a entrar al adiestramiento divino, a la piedad divina, al ejercicio piadoso, usted va a ir adquiriendo experiencias. Y esa experiencia lo van a llevar a la madurez. Y en su vida religiosa, en su vida devocional a Dios, usted va a tener éxitos y fracasos. Y usted va a aprender de esas experiencias. Yo no le invito a usted a pecar. Porque Juan dijo: esto les digo para que no pequéis. Hace una salvedad: pero si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. David, después que pecó, escribió el Salmo 51, escribió el Salmo 38, el Salmo 102, que son salmos de penitencia, de arrepentimiento. Las experiencias exitosas, el rey David las escribió con el Salmo 18, el Salmo 23, y a cada experiencia le daba una connotación y una aplicación divina. Y esa experiencia lo llevó a madurar. Y dice la Biblia que terminó los días, el rey David, en paz, próspero, lleno de días. Hay cosas que me pasan que yo no entiendo y me confundo, porque es que los salmistas, valga la redundancia, en los salmos, ellos también reflejaban confusión, y es normal. Pero si usted ha buscado de Dios en el temor y en esa experiencia, Dios lo va a consolar. Y con la consolación que Dios lo consuela a usted, usted va a consolar a otros. O con la corrección que Dios lo va a corregir a usted, usted va a corregir a otros. Eso fue lo que preparó al apóstol Pablo para un ministerio de consolación
de sensibilidad humana en 2 de Corintios, en el primer capítulo, dice que si yo soy afligido y en mí abundan las aflicciones y yo soy consolado, es para la consolación de ustedes. Así que sus experiencias, por muy dolorosas que sean, por muy tristes que sean, son experiencias valiosas para la formación de su madurez. Soy un duro crítico de la educación venezolana. Yo me siento como un profeta hablando en el desierto, donde siento que a veces creo que nunca me van a escuchar. Pero la educación venezolana nos ha llevado a un país improductivo. ¿Y por qué? Porque la gente cree que es muy inteligente por saber escribir y leer bien. Son muy inteligentes por saber física, matemática. Se creen. Y tenemos una cantidad de personas graduadas con títulos, y esos títulos se les ha convertido en una forma elegante de pasar hambre. ¿Cuál es mi crítica? En Venezuela hay un error terrible en la educación. De 5.000 o 8.000 liceos, 300 son escuelas técnicas. Que la educación técnica es la que te forma para la experiencia laboral, es la que te hace productivo. Yo planteo que la educación se debe de empezar a dar, educación para el trabajo, desde 4º grado de primaria y terminar en 6º año o en 5º año de educación media técnica. Y si se masifica todo alrededor de Venezuela, entonces vamos a tener personas que desde niños empiezan a tener experiencia laboral en producción, y por supuesto vamos a sacar el país hacia adelante. El error de la educación venezolana que te hace personas cabezonas. Piensan mucho, calculan mucho y no hacen nada. No producen nada. Donde un ingeniero mecánico, en la mayoría de las veces, no sabe reparar su automóvil. ¿Y por qué? Porque se graduó en la universidad para meterse en una oficina a ganarse un sueldo como empleado. En cambio, un técnico, usted lo forma, y si se graduó de ingeniero, primero reparó un motor. Y de ahí es donde salen los grandes empresarios. Esa es la desgracia de nuestro país. No sé si me escucharán alguna vez en la vida, pero hasta donde Dios me dé fuerza se los voy a decir, se los voy a repetir. Si Venezuela no hace caso y el sistema educativo no hace caso, por lo menos tuvieron un profeta chiquitico, montuno, que en una escuela técnica lo dijo y nadie le hizo caso. Y ese es el problema de Venezuela. Por lo general no le hacen caso a los profetas. Entonces la verdadera sabiduría empieza con el temor a Dios, prosigue a través de la experiencia, se va consolidando a través de la adquisición plena de la sabiduría, de la búsqueda de la sabiduría. Dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay que amar la sabiduría, hay que buscarla como a tesoro todos los días. Para eso usted tiene que tener disciplina y amor de buscarla. Dice la Biblia que es más valiosa que el oro, porque te va a dar más ganancias, te va a dar más utilidad. Una oración que le encantó a Dios fue la oración de Salomón. No le pidió la vida de los enemigos, que tenía enemigos. No le pidió riquezas, que es lo que ahora más se pide a través de algunos predicadores contemporáneos. Venga, dale a Dios para que Dios le dé más a usted. Pídale riqueza. Salomón no le pidió ni la vida de los enemigos ni la riqueza. Salomón pidió sabiduría. Y dice la palabra de Dios que a Dios le agradó eso, porque pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Tú tienes que pedirle a Dios sabiduría para gobernar a tu familia, para gobernar a tus hijos, para establecer la disciplina. Usted no puede hacer algo bueno si usted no lo sabe hacer. El que no conoce algo va a perpetuar el error en su familia. Si usted es indiferente a las lecciones morales, si usted es indiferente a la sabiduría, si usted es indiferente a la lectura, usted va a seguir perpetuando los mismos errores de su generación.
Bolívar dijo que un pueblo ignorante es ciego, instrumento útil de su propia destrucción. Oseas 6:6. Conocimiento de Dios más que sacrificio, misericordia más que holocausto. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay que buscar la sabiduría, hermanos. Si usted tiene problemas en su hogar, como bien lo enseña David Ormachea, y lo recomiendo, un maestro de la palabra en cuanto a consejería familiar. Usted tiene problemas en su hogar con sus hijos, usted debe de escuchar a David Ormachea. Es un maestro de la palabra, una autoridad. No conozco una persona en toda la bolita del mundo que hable castellano, que desarrolle un tema más profundo, más versado, más explícito, más contundente que David Ormachea. No lo conozco. Yo tengo un pendrive en mi camioneta y tiene 20 predicaciones de él, y cuando yo estoy manejando, ahí estoy escuchando a David Ormachea. Porque todos necesitamos aprender. Hay la sabiduría, hay que buscarla con anhelo, con ansia, con hambre. Amén. Aplausos para el Señor, por favor. La verdadera sabiduría busca la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una de las cosas que le dijo Jesús a Nicodemo, en un ratico que tuvo una entrevista con Jesús, Jesús lo corrigió 2 veces y le dio duro por la cabeza. Primero le dijo: Nicodemo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Primera corrección. Tuviste un título, tienes créditos, pero estás aplazado. ¿Eres tu maestro y no sabes esto? En el capítulo 3, donde Jesús le dijo, desarrolló una conversación donde salió la expresión eterna: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Eso le dijo al principio, y después más adelante le volvió a dar otro remache y otro regaño. Nicodemo, el que anda en las tinieblas no viene a la luz. Me viniste a visitar de noche. Es como le hubiera dicho: el que anda de noche, porque Nicodemo lo vino a visitar de noche. ¿Por qué lo vino a visitar de noche y no de día? Porque tenía miedo que lo avergonzaran por preguntarle a un maestro que estaba siendo descreditado por la mayoría de los jerarcas de aquel entonces. Le dijo: Nicodemo, el que anda de noche no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que anda en la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Yo me quedé asombrado en estos días, me sentí triste por un momento, pero gracias a Dios que consuela a los afligidos. Bienaventurados los que se afligen, porque serán consolados. Me sentí triste porque el director, donde yo soy subdirector, me dijo: Efimio, a ti no te quieren como director porque tú hablas mucho de leyes y le tienen miedo a las leyes, y como tú representas las leyes, ellos no te quieren como director. Me dijo así el director, ¿no? Yo, bueno, está bien que le tengan miedo, es normal, porque el que anda en pecado quiere seguir perpetuando su pecado. El delincuente no quiere ir a fiscalía. ¿Cómo va a querer ir a fiscalía? Porque desde que llegué allí he tratado de influir para que no se hagan daño, porque allí hay un analfabetismo emocional terrible. Se maltratan unos a otros, tienen un problema y no agotan un sistema. Yo conversaba con mi hermana Yadira y Zoraile y les refería acerca de agotar un sistema para resolver las diferencias que se encuentran en este camino. Si usted no agota un sistema, usted no está amando la verdad. Hay que agotar un sistema para resolver, y eso es la verdad. Y casi siempre, por no decir siempre, Dios está presente en la afirmación y confirmación de las leyes. Está presente.
Y nosotros tenemos que aprender a amar la verdad, aunque nos duela. Mi hija, en estos días estamos conversando y me dijo: papi, tú eres valiente, me dijo así, porque tú te pones a escuchar tus propias predicaciones. Porque me preguntó que por qué yo escuchaba mis propias predicaciones, las que ponemos en internet. Y yo, mija, yo las escucho porque a mí me gusta corregirme. Y cuando yo me escucho predicar, yo corrijo. Y cada vez que pasa, voy haciendo los procesos mejor porque me estoy autocorrigiendo. Duele mucho. Usted no se imagina lo que duele cuando usted se escucha hablar y usted comete errores. Duele. A veces me aflijo. A veces quisiera extraer algunas palabras, pero como ya las dije, y es una predicación que tiene más cosas buenas que ese error, yo lo dejo allí en internet. Porque a veces pronuncio palabras mal, porque desde niño vengo corrigiendo mi tartamudez, porque yo nací tartamudo. Yo era gago. Y a través de la mucha lectura he ido enriqueciendo mi léxico para no ser gago. Pero tengo problemas tremendos con la lingüística. Para mí las matemáticas y la física de la secundaria fue inglés y castellano. Todavía lo son. Porque los problemas, como lo enseña la pedagogía moderna, esos son diversidad funcional, se llama eso, o problemas de aprendizaje, como se llamaba anteriormente. Y los problemas de aprendizaje tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Eso no depende de usted. Eso no se trata de que usted es bruto. No, señor, no crea eso jamás. Yo le dije en una oportunidad a unos profesores, porque estaban como que inquietos porque yo escribí mal algo, y es verdad, a veces lo escribo mal. Usted sabe que yo escribo en imprenta porque nunca aprendí a escribir corrido bien. Cuando yo escribo corrido, parece que estuviera escribiendo un niño de 6º grado. Entonces dije, no, voy a resolver este problema, voy a aprender a escribir en imprenta, y se acabó el problema. Ya la gente no se burla de mi escritura. Todavía tengo ese problema. Pero yo le dije a un profesor: mira, yo resuelvo mis problemas gramaticales con mucha facilidad. La ciencia me lo ha permitido hacer así. Las computadoras, hermanos, corrigen la mayoría de los errores ortográficos. Y resuelvo ese problema. Pero yo le dije: yo te voy a hacer a ti una pregunta. Yo aprendí a arreglar neveras en 4º año de secundaria. Ya yo en secundaria reconstruía un compresor de nevera, lo instalaba y tenía agua fría y hielo en mi casa, gracias a que lo sabía hacer. No sabía escribir muy bien, me mortificaba inglés, pero sabía arreglar nevera. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted le puede preguntar a una nevera, a una computadora, cómo se arregla una nevera? ¿Le podrá dar solución usted una computadora para arreglar su aire acondicionado? No. Usted tiene que pagarme a mí, ¿verdad? Bueno, venga que tengo flores. Vamos a ver quién tiene más sabiduría. Yo no le pago para escribir a nadie porque la computadora lo hace, pero usted me tiene que pagar a mí por arreglar su aire. ¿Dónde hay mayor sabiduría? Ese es el problema que tiene Venezuela. Se siente contento porque saben hablar inglés. Se siente contento porque escriben bien. Y no saben arreglar su automóvil. Si se les daña la bomba de su casa, no saben. Entonces, para tener sabiduría hay que amar la verdad, amados. Amén. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos sabiduría perpetua y seguridad y una póliza de seguro contra accidentes. ¿Usted sabe cuál es la póliza de seguro del Señor Jesucristo contra terremotos, inundaciones, vientos, tempestades? Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Después que cerró el sermón del monte, ¿qué dijo? Hay que oír y hacer para ser sabio. Esa es la póliza de seguro. Y vendrán vientos, y vendrá tempestad, y vendrá lluvia, y la casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre unas buenas bases. No dijo cualquier cosa que usted escuche del Antiguo Testamento fuera de su contexto y lo obedeces, vas a tener resultados positivos. No, allí se está refiriendo al sermón del monte, allí se está refiriendo de obedecer la parábola de Jesús, allí está hablando de la doctrina del Señor Jesús. No es cualquier doctrina. No es la doctrina de la prosperidad, no es la doctrina calvinista, no es la doctrina arminianista, no es la doctrina luterana, no es la doctrina wesleyana, no, es la doctrina de Jesús de Nazaret. Tan sencillo como eso. Algo tan sencillo: no juzgue y no será juzgado. ¿Cómo le cuesta al evangélico hacer eso, hermano? El evangélico sí le gusta autoflagelarse y flagelarse a otros. Les gusta señalar, le gusta acusar. Demasiado, amado. Pero esa no es la única verdad que está allí. Hay muchas que nosotros debemos de analizar. Para poder ser sabios, amado, no podemos tener una ligera o vaga información de las Escrituras. No, hay que tener buena información de las Escrituras. Hay que leer mucho la palabra de Dios, hay que leerla todos los días. Dios le dijo a Josué: medite de día y de noche en esta ley. Pablo dijo que las palabras de Jesús abunden en vuestros corazones. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Salmo 119: sin tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiese perecido. Salmo 119: tu ley es como la miel, es como la miel. Los cristianos, amados, tienen pocos hábitos de lectura de la palabra. Hay tantos recursos ahorita. La Biblia hablada en los celulares, hermanos, Biblias pequeñas. Un importante profeta del tiempo de Anselmo y el tiempo mío, Arturo Terán, escribió un libro, Las 4 cosas de un buen cristiano. Una de ellas fue la vigilia, la oración, el ayuno y la lectura. Nunca se me olvidó porque leí ese libro en ayuno, en 3 días de ayuno que yo tuve casi recién convertido. Y él decía allí que si un cristiano lee media hora diaria todos los días la Biblia, en 3 años llegaría a ser maestro de la palabra, dice él. Yo en aquel momento dije: bueno, si con media hora en 3 años llego a ser maestro de la palabra, voy a leerlo 1 hora diaria para que en año y medio yo sea maestro de la palabra, y se resuelve. Simple matemática. Y me puse a leer más de 1 hora diaria. Recuerdo que leí en 6 meses 8 veces el Nuevo Testamento. 8 veces el Nuevo Testamento. Cuando iba a predicar en el fuego de Dios, mucha gente pasaba, cuando iba a pasar, hasta que predica del apóstol Pablo, y hacían escarnio de mí porque siempre iba a predicar del apóstol Pablo. En estos días alguien me dijo: es que tú siempre predicas de David. Y yo: qué bueno que me lo digas, porque me sentía un poquito triste porque me decían que siempre predicaba de Pablo. Ahora tú me estás diciendo que siempre predico de David. Oye, se está ampliando un poquito. No hace mucho fui por allá a una iglesia hermana, y cuando ellos lo hicieron con mucho respeto porque ellos me aman, me he sentido muy amado de ellos, el hermano de los puertos. Y un hermano me dijo: hasta que habla del sermón del monte. Y hablé del sermón del monte. Alabado sea el Señor. Las Escrituras, amado. Compre su Biblia de estudio, vaya informando. Estoy tratando de llevarme la biblioteca, la tenía en mi antigua casa en el barrio Chiquinquirá, me la llevé ahora para la casa que tengo en la Concepción, y me llevé todo el documento que tenía allá. Me lo pongo a mirar. Una millonada.
Amén. Amén. Bíblica, amén. Es una fijación de la enseñanza, hermano Anselmo. Esa es la palabra pedagógica, cuando uno repite las cosas para que queden bien claras. Y por último, amados, todo esto debe conllevarnos a los frutos espirituales. Escuchen bien. Pero la sabiduría, Santiago capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hasta allá se llega la sabiduría de Dios. Cuando todo va bien, usted va a concluir siendo una persona con frutos espirituales. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas. Alguien me corrigió en internet porque yo siempre digo los frutos del Espíritu Santo, pero es lo mismo. Yo puedo decir el fruto del mango cuando tengo un mango en la mano, y puedo decir los frutos del mango cuando tengo varios mangos en la mano. Y los frutos del Espíritu Santo no es una sola virtud, es un grupo de virtudes cristianas que vencen el legalismo. Ojo con esto. Santiago concluyó que el propósito y el fin de la ley es un carácter sano. Pablo dijo que el fin de la ley es el amor nacido de corazón limpio, de una fe no fingida. Jesucristo habló del nuevo nacimiento y estableció en el sermón del monte y la bienaventuranza los frutos del Espíritu Santo. El fin del proyecto divino es que usted tenga un carácter apropiado, que usted tenga inteligencia emocional, como lo diría Daniel Goleman, o como lo diría Howard Gardner, inteligencia interpersonal, que usted se sepa llevar con las personas de manera amigable, de manera amable, de manera respetuosa, de manera amorosa, de manera pacífica, de manera tranquila, como lo llamaría Manuel Antonio Carreño en su manual de urbanidad. Usted tiene que ser una persona domesticada, civilizada, para vivir en armonía con su semejante. Eso es sabiduría. Es el fin de del discurso de toda la sabiduría y toda la ley de Dios. Por eso es que hay muchos legalistas que se van para el infierno, porque para tratar de imponer su doctrina, ellos humillan, persiguen. En estos días saludé por internet, le hice un comentario a un hermano, el hermano Celso Romero, que él se retiró de su organización. Lo hizo de manera muy caballerosa, pero igualmente lo van a maltratar. Lo hizo de manera respetuosa, lo hizo de manera elegante, lo hizo de manera sabia. Igualito lo van a llamar divisor, lo van a satanizar y lo van a golpear y lo van a maltratar, porque el legalismo no tiene los frutos del Espíritu Santo. Tienden a ser crueles, tienden a ser peyorativos, tienden a estigmatizar. Cuando Jesús dijo en el sermón del monte: no llames a tu hermano necio, y el que llame necio a su hermano es expuesto al castigo eterno, porque viola la ley de Jesús. Cierro con el testimonio de Martin Luther King. En Estados Unidos se vivió una guerra donde murieron más de 700,000 personas. Hermanos entre hermanos se mataron para la liberación de los esclavos. Y gracias a que el norte venció al sur, Abraham Lincoln liderizó el ejército de Estados Unidos y liberaron los esclavos. Lo liberaron de derecho. O sea, la Constitución
y se estableció una misma ley para todos los estados confederados, para todos los estados, valga la redundancia, de los Estados Unidos, la liberación de los esclavos. Pero esa parte donde anteriormente existía la esclavitud, ellos comenzaron a establecer otras leyes adicionales que comprometían la verdadera libertad que había impulsado Abraham Lincoln, y se estableció un sistema racial terrible parecido al apartheid que luchó Nelson Mandela. Y desde allí, hermano, los negros en Estados Unidos hasta 1960 y algo fueron maltratados, vejados. Ellos no podían votar en esos estados, ellos no podían estudiar igual que en las mismas escuelas de los negros, no podían comer en los mismos restaurantes de los negros no podían jugar béisbol, no podían jugar en básquet, una cantidad de cosas, hermano. Una injusticia terrible, hasta que se levantó un hombre llamado Martin Luther King, hijos de una generación de pastores negros, su abuelo pastor, su padre pastor, él pastor. Así que si usted quiere tener una generación de pastores, sea usted pastor. Amén. Ese hombre, inspirado también por Gandhi, porque él vio el modelo de Gandhi que transformó a la India a través de una protesta pacífica, él también tomó una actitud pacífica para protestar en contra de esas desigualdades y estableció un llamado a todos los negros a un boicot, donde así como a ellos no los trataban bien, ellos no iban a comer en esos restaurantes, no se iban a montar en los buses, porque si se montaban en los buses tenían que montarse por la parte de atrás y sentarse en las últimas sillas, y si llegaba un blanco a montarse en el bus, ellos tenían que pararse y dársela obligatoriamente al blanco. Dijo, bueno, vamos a hacer un boicot. ¿Cuál fue el boicot que hizo? No nos montemos en los buses, no comamos en esos restaurantes. Hermanos, se arruinaron los comerciantes y los buses. Llegó a estar 20 veces preso en ese proceso. Él ganó la batalla y logró que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara la prohibición de ese racismo de institución en algunos estados. Le costó la vida. Pasó como Abraham. Después que liberó a los esclavos, asesinaron a Abraham Lincoln. Después que Martin Luther King logra eso, ahí lo asesina. Pero cuando él formó el grupo de personas que iban a pertenecer a su, vamos a decir, a su estrategia de protesta pacífica, tenían que firmar algo que yo se los voy a leer ahorita. Les cuento todo ese trasfondo para que usted entienda lo que es tener un espíritu afable, amable, y aún así protestar en contra de la injusticia. Porque ser pacífico no significa que usted se deje atormentar, ni que usted permita que abusen de usted. Ser pacífico es establecer límites, porque nadie abusa de ti si tú no lo permites. Nadie abusa de ti si tú no lo permites. Y tú puedes establecer tu protesta pacífica. Ahora, para poder pertenecer a ese grupo que él estableció, que fundó, a ese club de protesta pacífica, todos los que se sumaban tenían que firmar esta cartilla. Se las voy a leer. Por medio de la presente, comprometo mi persona y mi cuerpo al movimiento no violento. Por tanto, seguiré los siguientes 10 mandamientos. Ahí se le sumaban muchos negros para la protesta. Pero tenías que firmar esto y obedecer estos 10 mandamientos. ¿Cuáles eran? Primero, meditar diariamente acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Primer mandamiento, meditar diariamente acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Segundo, recordar siempre que el movimiento no violento que es un lugar de allá, de aquella época, de Estados Unidos,
Birmingham busca la justicia y la reconciliación, no la victoria. Tercero, caminar y hablar de manera amorosa porque Dios es amor. Cuarto, orar diariamente para ser usado por Dios con tal de que todos los hombres puedan ser libres. Quinto, sacrificar deseos personales con tal de que todos los hombres puedan ser libres. Sexto, guardar las reglas comunes de cortesía tanto con el amigo como el enemigo. Buscar realizar servicio regular a las demás personas y al mundo. Octavo, abstenerse de la violencia de puño, lengua y corazón. Noveno, esforzarme en mantener una buena salud corporal y espiritual. Y 10, seguir las indicaciones del movimiento y del capitán de las demostraciones. Y él era un modelo ejemplar. Él logró conciliar, él logró establecer un cambio profundo y radical en su nación. A él se le atribuye ser el padre de los derechos civiles en Estados Unidos. Gracias a eso usted ve negros jugando en la NBA, negros jugando béisbol, y gracias a él vemos un presidente negro, Barack Obama, en Estados Unidos. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual usted va a ser violento? Ninguna. ¿Usted quiere ser sabio? Practique esos principios. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias a través de Jesús y te pedimos, Padre bueno, que tú nos des sabiduría, conocimiento de lo alto. Te lo pido en el nombre glorioso, poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice nuestras vidas y perdona nuestros pecados. Amén y amén.